Te dijimos que en los últimos años más de 200.000 familias campesinas fueron desplazadas de su lugar, mapuche, se trate de guaraníes, se trate de huichis o también campesinos de todos lados. Está con nosotros Maximiliano Ahumada de Santa Fe, periodista. ¿Cómo anda, Maxi? Bien, Tomás. ¿Bien? Bueno, nos llevó a Gato Colorado y en Gato Colorado la situación realmente es espantosa. Miguel, ¿dónde es Gato Colorado? Mostrarnos un poco, a ver. Acá tenemos un mapa donde está Gato Colorado, que es una comuna de Santa Fe del departamento 9 de Julio. Está a unos 500 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y está muy cerca del límite con la provincia de Chaco. En esta zona es donde se producen muchísimos desalojos, la mayoría violentos, y tienen detrás de todo esto a una organización que está con abogados que tienen vínculos políticos y judiciales que le permiten manejarse de esta forma. Contanos qué pasa en Gato Colorado, Maxi, dale. Bueno, en realidad esos lugares que estamos viendo, se hicieron algunas obras que cambiaron. En realidad antes se inundaba, entonces esos campos no le interesaban que bajaba el agua de Chaco y Santiago del Estero, digamos. Claro, ¿no? A partir de lo que se conoce como las obras de los bajos submeridionales, a partir de allí esos campos empezaron a ser mirados por quienes, estudios jurídicos, empresas. En el caso de estudios jurídicos hablamos de Juan Carlos Adrover, que es increíble la historia, porque Juan Carlos Adrover fue presidente de CONADEP Santa Fe en 1984. Es decir, formó parte de la investigación que tenía que ver con las atrocidades cometidas en la última dictadura. Sí. Fue también, y fíjate que esto termina siendo una cuestión azarosa, pero que nos muestra parte de lo que está ocurriendo, dirigente de Federación Agraria. Tanto le interesó el campo que se los terminó quedando. ¿De qué manera? Bueno, esta gente, hace generaciones que está allí, lo que te decía, a partir de estos cambios, es decir, a partir que los campos empezaron a ser mirados por estas obras, porque ya nos inunda. El caso del doctor Adrover es un ejemplo hermoso porque uno de los campos, cientos de hectáreas, ¿sabes por qué los remataron? Para pagarle honorarios a él. El problema es que en el 2013 se sancionó en la legislatura de Santa Fe una ley que prohibía precisamente este tipo de desalojos. Bueno, aún con esa ley vigente se empezaron a llevar adelante. De hecho, el próximo martes va a haber presencia de muchos de los campesinos con sus abogados, reclamando que se prorrogue esa ley, que además fue votado hace algunos días la posibilidad en la Cámara de Diputados que se prorrogue. Falta el Senado. ¿Cuál es el problema allí? También cada uno de los caudillos que manejan los distintos departamentos. Lo cierto es que se manejan como en los años de plomo, ¿no? Ingresan con pasamontaña, utilizando incluso torturas, porque lo increíble es que cuentan, por ejemplo... Vamos despacio, sí. Vamos despacio porque vamos a ir viendo tape por tape y te va a quedar y nos vamos a ir explicando, pero vamos viendo entonces la primera parte. Son operaciones brutales las que se realizan en Gato Colorado y en la zona. Dale. Esta zona es la zona de los bajos submeridionales, el noroeste de la provincia de Santa Fe, departamento 9 de Julio. Más allá está el Chaco. A fin de los años 90 se hicieron obras hídricas donde el agua que confluye de la provincia del Chaco y de Santiago del Estero y que se desagotaba en estos bajos, bueno, ahora a través de estas obras se canaliza y sigue su curso al río Paraná. Sí. Al pasar a ser tierras productivas, bueno, empieza el revoloteo de estos buitres. Bueno, hay una coordinación de inmobiliarias, de estudios jurídicos, de la ciudad de Tostado y otros estudios de la ciudad de Santa Fe que empiezan a reclamar las tierras que vienen siendo trabajadas por campesinos. ¿Hace cuánto están estos campesinos en esas tierras? Hay algunos que están desde el año 67, 68, hay otros que son tercera, cuarta generación. O sea, no menos de 60 años. No menos de 60 años, exactamente. ¿Con qué artilugio entran los abogados? ¿Cómo es que se meten en los campos? Naturalmente aquí la pata del Poder Judicial, claro, en la ciudad de Tostado. Hubo una racia importante de campesinos en el año 2007 y empieza a aparecer en escena un abogado que es Juan Carlos Adrover, que empezó siendo abogado de algunos herederos de los titulares registrales de esta tierra. Y ahí hay una confrontación con los derechos posesorios de estas familias que son muy vulnerables. ¿Y entran con violencia? ¿Cómo es que entran? Con operativos, llamémoslo así, parapoliciales. ¿Cuántas hectáreas están en juego? 10.000 hectáreas en total. ¿Y a dónde se iban los campesinos? ¿A dónde se van? Su mundo de la noche a la mañana se le cambiaba. Es decir, tenían que venir a un lugar donde no tenían nada.
Va a ir escuchando relatos realmente tristes, muy tristes de lo que está pasando, asombroso, y mucha violencia en la que están ejerciendo estos empresarios y este estudio jurídico para quedarse con las tierras de los campesinos. ¿Está pasando esto hoy, Maxi, en Santa Fe? Sí, de hecho hace poquito volvieron a ocurrir intentos de desalojos. Te decía, aún con la vigencia de una ley que los prohíbe, aún con el intento de que se prorrogue esa ley hasta el año 2020, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, y te decía que la semana que viene incluso va a haber un acampe en la propia legislatura para ver si en definitiva se interrumpe esto, porque el problema es que pocos hablan de lo que ocurre en Santa Fe ciudad. Digo, los medios de comunicación sí, pero digo, en general el poder político suele no inmiscuirse demasiado en lo que sucede. Y el problema es que muchos de los operativos son encabezados por la propia policía. La Guardia Rural, los Pumas, es la que tortura a la gente. Sí, claro, pero eso es con orden de la justicia. Ya vas a ver, entonces, jueces de paz que se quedan al lado de la casa, que le hacen quemar la casa a los campesinos. Es tremendo lo que está pasando, Miguel. ¿Quién es Adrover? Contanos rápidamente quién es este abogado que lidera casi todos estos desalojos. Adrover, acá lo vemos en un paño, aparece vinculado a todos estos desalojos, estuvo integrando la Federación Agraria, pero además aparece como alguien que estuvo defendiendo a distintos productores agropecuarios. Entonces se repite lo que pasa con otros abogados en distintos lugares del país que tienen este tipo de ventaja. ¿Por qué? Porque primero defienden a algunas personas y conocen el lugar, pero además tienen los contactos políticos para después hacerlo. Mira, Juan Carlos Adrover es abogado, ex dirigente de la Federación Agraria, filial Santa Fe, sacó a 30 personas, 70 familias de los campos en los que vivían en la zona de El Palmar, Gato Colorado. Es una de las denuncias que él tiene. Pero en general pasa esto, son abogados que tienen un conocimiento del lugar, pero además tienen los contactos judiciales para poder hacer este tipo de hechos de usurpación sin que a ellos les pase absolutamente nada. Me llama la atención el ministro de Agroindustria de la Nación, que dice que, por ejemplo, quiere pelear contra la pobreza. Tiene la oportunidad de su vida el ministro, ¿no? Porque en realidad el 2% de los productores agropecuarios tienen el 50% de las tierras en la República Argentina. Y el 57% de los productores agropecuarios tienen solo el 3% de las tierras en la República Argentina. ¿Qué te parece? Dale, vamos a Gato Colorado. Yo voy a contar 2 o 3 casos. El caso Barberis, le arrebatan la mitad del campo. ¿Cómo lo hacen? Con 9 sicarios y con el aval de un juez comunal de esta zona, el señor Nicola, y de esa manera lo iban sacando con armas. ¿Son distintas personas las que llegan a distintos campos o es una misma persona que dice que es dueña de los campos? Bueno, acá el que siempre estuvo es el juez Nicola, que siempre estuvo en todos los desalojos, y el señor Adrover, que dice que es dueño del campo. ¿Para todos o no? Siempre viene como abogado de Adrover. ¿Y el juez de paz es el mismo para todos, digamos? Sí, el juez de paz sí, estuvo en todos los desalojos, sí. ¿Y esa gente que se tiene que ir, esos campesinos, dónde terminan? Ahí se van a la ciudad, otra cosa no nos queda. Y nosotros ahí estamos porque tenemos un animalito para criar y de eso vivimos. ¿Vos ves que hay complicidad judicial en esto? ¿La justicia está metida? Yo creería que sí, en la forma que sí, porque de Tostado para acá siempre ellos hacen lo que quieren. Dale, haceme un semblante rápido, otra cosa de Adrover, porque es un personaje central, digamos, ¿no? Sí, lo podríamos definir como un carancho agropecuario, porque básicamente lo que hace es aprovechan de la situación de gente que en realidad tiene pocos papeles, pero que viven allí desde hace muchísimo tiempo. Entonces, compran algún papel de alguna manera, tratan de localizar algún pariente o algún resto que quede de algún tipo de sucesión, y a partir de allí, bueno, con estas vinculaciones, con haber sido gente de Federación Agraria, con haber sido también este antecedente que mucho nos llama la atención, de haber sido presidente de CONADEP, después se aprovechan de esta circunstancia. Adrover además tiene varias causas judiciales que llamativamente, digamos, así como actúan con mucha rapidez en el caso de los campesinos, como lo vemos, con torturas, les queman las casas. En el caso de Adrover tiene varias imputaciones que tienen que ver con secuestro de armas. Es decir, porque lo que se denuncia es que aparecen sicarios incluso de Santa Fe, que le secuestran armas. Claro. Bueno, ¿a quiénes pertenecían esas armas? Y bueno, todo parece indicar, o por lo menos en principio aparece como protagonista de esta historia, con esas armas, con los sicarios, el doctor Adrover. Sin embargo, en ese caso la justicia no es tan rápida como sí lo es en este informe que estamos viendo. Es que el personaje central acá es la justicia y la política, en realidad, la política nacional, qué van a hacer con las tierras de la gente, y la justicia que no ve estas cosas, porque que haya papeles no hay problema. Ahora, si hay armas y si la cosa se empieza a tornar más violenta, bueno, ahí evidentemente la justicia podría actuar. Fíjate, Dani. Bueno, Abel, contame, ¿dónde vivís vos?
vos? Soy de zona de la Ruta 3. Gato Colorado también pertenece, digamos, al departamento. ¿Ahí tenías tu familia, Ahí digamos? tenía mi familia. ¿Y qué hacían en el campo ustedes? Criamos animales, sí, vacas, chivos. Abel, ¿hace cuánto estaban en ese campo ustedes? Y yo soy sobrino, digamos, ya de los dueños, pero vivía mi abuelo, hace 50 años. Fácil. Sí. Che, ¿hace cuánto estás en ese campo? Sí, mire, yo tengo 64 años. ¿Vos naciste en ese campo? Nací en el campo y me crié. ¿Y qué hacían ahí? ¿De qué trabajaban? Sí, criamos vaca. Contame qué pasó. ¿Por qué no estamos ahí? Nos sacaron, digamos, nosotros tenemos entendido que armaron toda una estrategia como para poder sacarlo. ¿Cómo fue el desalojo? Y llegaron tipo 7 de la mañana, casi de noche. Rompieron la puerta con un fierro, no nos dijeron ni quiénes eran, nada. Nosotros pensamos lo peor y nos apuntaron así. A mí me sacaron primero, me pisaron con las rodillas acá arriba y yo les decía qué pasaba, quiénes eran. Y decían que nos quedemos callados, que no digamos nada. Pero siempre a punta de pistola. Ellos los pegaron. Me pisaron acá en las espaldas, me pusieron precinto, las manos para atrás, ¿no es cierto? Así, boca abajo. ¿no? ¿Y vos quién creías que era? Pensamos que eran otros tipos que vinieron, porque ya mi tío anteriormente ya había sufrido así. Le dispararon de la calle con una escopeta y lo llenaron de perdigones. En un momento recibiste un escopetazo, pero no sabes de quién era. No sé de quién era, sí. ¿Qué era para que te saliera del campo? Sí, hay que salir del campo, ¿no? ¿Y hace cuánto fue eso? Eso hace un año. ¿Y esto de que te desalojaron? 40 días. Y ahí me sacan a mí y me meten dentro del pozo. Me meten en la cabeza, digamos, dentro del pozo. Me tienen un rato, me sacan y me picañaban, digamos. Yo no sabía lo que era. Te llevaron al pozo de agua y te ponían la cabeza abajo del agua. ¿Cuánto tiempo estaba bajo el agua? Y me tenían un buen rato hasta que veían que yo medio me ahogaba así, me sacaban y ahí me ponían eso. Era lo peor, no te daba ganas de orinar, de ir al baño, era algo que jamás yo vi eso. ¿Cuántos años tenés vos? 64. Y esto ha pasado en los últimos años, digamos. Sí. Pero vos vivías hace 64 años Sí. ahí. ¿Tus viejos vivieron ahí también? Sí, también sí, mis padres. Y hoy no estás más en el campo. No, hoy sos- sí, no, y los sacaron, nosotros los apoyaron y le dijeron que si volvíamos al campo los iban a matar. Quedaban todas las cositas nuestras, todas las cubijas, los colchones, todo eso, ¿no es cierto? ¿Y tus animales dónde están? Y quedaron ahí. ¿Esto te lleva al aval de la justicia? Sí, la Sonia Busto esa. No tengo miedo. Me amenazaron que me iban a matar a mí, a mi hijo, si yo volvía. Pero yo voy a volver igual. Porque ese es el futuro de nosotros y ellos. Porque nosotros acá en Tostado no somos nada. Tío no tiene estudios, no saben leer, no saben escribir. Nosotros vivimos toda la vida de eso. Y no molestamos a nadie. ¿Vos has estudiado? No, yo no sé ni escribir nada. O sea que si a vos te sacan del campo, ¿de qué vivís? Y sí, me muero de hambre. Me muero de hambre. Desinformación, analfabetas que laburan vendiendo animalitos y que después los echan de sus tierras, terminan en la ciudad y no hacen nada, se mueren de hambre, como decía este señor, ¿no? Sí, pues no tienen dónde ir. Y porque además, lo raro es que a pesar de que hay una ley que te decía que prohíbe estos desalojos, se llevan adelante igual. ¿Bajo qué manera? Lo que se dice es que esta gente, que como escuchamos, en realidad viven hace décadas allí, no acreditan ni tenencia ni que trabajan la tierra. Hace 60 años el caso que estamos viendo, 30 años, 20 Es años. muy simple, el con único lugar que testigos, conoce. con analizar cómo está la cosa. digamos, Absolutamente. Bueno, a pesar de eso, insisto, a pesar de existir una ley que prohibía estos desalojos, bueno, ya lo vimos en el informe, ¿no? Sí. Y además la manera en que se llevan adelante. Sigue habiendo heridos también en el sur, sigue habiendo problemas con los mapuches. Miguel, en Córdoba también sucedió un evento similar, digamos, ¿no? En Córdoba, claro, mostramos un caso similar hace un tiempo en ADN, que tuvo que ver con lo que hizo un empresario de Entre Ríos. Se metió y usurpó 23.000 hectáreas, prácticamente un departamento al norte de la provincia de Córdoba. Se metió como hacen en distintos lugares del país, a los tiros, con distintos matones. Sacaron a muchos campesinos que estaban hace décadas en el lugar y que no tenían título. Se aprovechó de eso. Él tenía dos factores en común. Abogados con mucha experiencia de casualidad entre comillas, defendían a personas que habían cometido usurpaciones en otros lugares. Pero además, lo que hizo este empresario es directamente denunciar y enfrentarse a los funcionarios judiciales que lo investigaban. Era alguien que directamente se metió a los tiros en los campos, pero incluso llegó a denunciar a la justicia. Por suerte, la justicia en esa zona logró enfrentarlo y avanzar con la investigación que tenía que ver con esa usurpación de 23.000 hectáreas en el norte de la provincia de Córdoba. Con el apoyo de nuestro programa y obviamente nos enfrentamos también a la CIDE porque los muchachos además de paso tienen contactos en la CIDE. Vamos de nuevo a Gato Colorado, dale.
Otra situación de atropello que también que nosotros podemos mencionar es el caso de don Laureano Ramón Rosales, porque el hombre tenía su rancho desde el año 68. ¿Y hace cuánto vive en el campo? Y yo entré en el año 68. 68. Sí. Entré con mi mamá y mi padrastro, vendría a ser. ¿Y de qué laburaba y de qué trabajaba? Animalitos, todo, chivo, oveja, vaca, también tenía, y yo cuidaba todos ahí. ¿La cuidaba y después que la vendía? Sí, yo iba vendiendo así con la reproducción, así, vivía de eso, y yo le daba a todos mis hermanos, le daba de comer, le vivía así. Y después fue el señor Alfonso Buzo, que era dueño, que lo había comprado, me sacaron, obligadamente me sacaron a la calle, me tiraron a la calle. Lo desalojan, aquí entra a jugar un juez subrogante, dictaba medidas cautelares, diciendo que había verosimilitud en el derecho de los poderosos que presentaban papeles, van al lugar, lo desalojan. ¿Y cómo llegaron? En un tractor y la camioneta de Buzo. Y el tractor con un acoplado. Cargó las cosas Buzo con los piones y las llevó a la calle y me las tiró a la calle. ¿Y después quemaron el rancho? Después vino y le dijo al peón que la volteé con el tractor. Y le pegó un golpe con el tractor y después sacó el encendedor y le empezó a rimar toda la vuelta. Toda la vuelta, la quemó toda la vuelta. ¿Vos estabas ahí? Yo estaba mirándolo nomás. Están las imágenes donde está don Rosales, a un costado, viendo como su vivienda de muchísimos años se caía a pedazos por el fuego. ¿Pero ese tipo está preso? No, que va a estar preso. No, que va a estar preso suelto. Y si vos sabés que es un delito, todos sabemos que es delito, ¿por qué no está preso? Porque ponen la plata. ¿El juez participa de la quema del rancho? Sí. ¿Estabas mirando cómo te quemaban tu casa? Sí, señor. ¿Y qué sentís vos? Nada que sentir yo. Tranquilo nomás. Deberían actuar un poquito más rápido los legisladores en Santa Fe, ¿no? Sí, claro, por eso va a haber presión y van a acampar los campesinos en la legislatura, que le piden a los senadores que terminen con esto, fundamentalmente al senador por el departamento 9 de julio, al senador Gramajo, que se le pide que más allá de que acompañó la ley, aparezca en una foto, por lo menos en una foto con los campesinos. Dándole el apoyo a los campesinos. Dale, vamos a la última parte de Gato Colorado y ya venimos con venta de tierras del Estado Nacional después de la tanda, una cosa increíble, porque mientras se producen esta guerra por la tierra, mientras empresarios le ponen el pecho y a la gente, a los campesinos, mientras la justicia va en contra de los propios campesinos, el Estado está decidiendo vender tierras. Te mostramos en zona de frontera 100.000 hectáreas, ahora van por Córdoba. En un ratito venimos, dale. O habrá que entrometerse un poco más, habrá que desempolvar el disfraz. Y yo vivo ahí en un campo que también era un campo, se metió mi papá hace años. Y bueno, y ahí me crié y ahí estoy. ¿Hace cuántos años? Y ya del 67, 68. Y contame qué pasó en los últimos años en ese... Lo hizo sacar las vacas, mi marido de ahí. Y cuando él saca las vacas ese día, todos los peones le arriman juego al campo. No me dejaron un pasto por las chivas, las ovejas. Y él tenía armas en la camioneta. ¿El tipo tenía armas? Tenía armas en la camioneta. De ahí yo nunca más lo vi. ¿Qué va a hacer? Bueno, nosotros ninguno sabemos leer ni escribir. Ni uno. Somos 8 hermanos. El Ledesma, que es otro episodio, los sicarios lo apuntan, lo hacen arrodillar, se secuestran las armas de estos sicarios y las armas estaban registradas a nombre de Juan Carlos Adrover, es decir, de este abogado que yo mencionaba anteriormente. Eso todavía está todo en curso, está muy lenta la justicia respecto de los poderosos. Llegan ellos, jueces, para sacar la hacienda, todo. El señor Juan Carlos Adrover en la cabeza. Estaba yo con mi familia, mi mujer, mi hijo. Me hacen firmar 2, 3 papeles. Que yo pienso, no sabía en ese momento qué eran. ¿Y pero vos lo firmaste esos papeles? Sí, firmé. ¿Y qué decían esos papeles? Y yo ni miré, ni leí nada, porque decía firme ahí. Todavía el señor Juan Carlos Adrover abre un portafolio y pone sobre la mesa. Pone un portafolio con una pistola. ¿Pone un portafolio, una pistola el abogado? Sí. ¿Y te hace firmar unos papeles? Sí. ¿Y vos firmaste porque vos estabas nervioso? Claro, sí, yo estaba nervioso. ¿Y ahora qué pasa? Y bueno, después me sacan, mejor me sacaron. ¿Con esos papeles que vos firmaste? Sí. ¿Y vos dejaste tu casa, dejaste tus animales? Sí,
Sí, a mí me sacaron todo. ¿Y qué sentís? Sí, bueno, yo en ese momento entiendo potencia. Los chicos lloraban, todo. Y... ¿Vos tenés hijos? Sí, sí, sí. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 4. En ese tiempo eran chiquitos. ¿Y por qué lloraban? Y claro, porque nunca habían tanta gente, mal con la presión que ellos hacían. ¿Y qué hiciste con tu hijo? ¿A dónde terminó? Y bueno, yo mandaba a la escuela rural, los hijos a la escuela. Y bueno, y ahí me prestaron para que yo vaya con mi señora. ¿En la escuela? Sí, en la escuela. Increíble, ¿no? Sí, sí, para mí fue durísimo. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma.